Buenas. Aquí ¿Cómo estamos. estás, Ander? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando se escuche la grabación. Nada, estamos aquí tú y yo, Armando Pego Puigbó y Ander Mayora. Armando Pego Puigbó con su nuevo libro El peregrino absoluto, que ha editado Ciprés, su colección Jánica, y yo actuando en cierto modo en representante o adalid o encargado de hablar o de entrevistar al autor sobre su nuevo libro. Y bueno, pues para los que no nos conozcan, o sobre todo por los que no nos conozcan a Armando, Armando Pego Puigbó es de Barcelona, pero nacido en Madrid, por lo que me comentaste alguna vez, en 1970, y bueno, vives en Barcelona y eres profesor en la Universidad Ramon Llull, profesor de literatura, ¿verdad? Vale. Antes del Peregrino Absoluto has publicado una trilogía. La trilogía Güelfa. Eso es, la trilogía Güelfa, compuesta de 3 títulos, que son 21 güelfos, Teología Güelfa y Memorias de un Güelfo desterrado, que salieron en 2014, 2015 y 2016. Y bueno, que fueron editados por la editorial Vitela y que recogían tus aportaciones y tus entradas en el blog Dona mi prega, que sostuviste durante mucho tiempo. En efecto. Fue toda una aventura que duró 7 años, desde el 2012 hasta el 2019. Fue todo un recorrido en el que, a través de lo que yo llamaba la voz de un heterónimo, la de Guido Cavalcanti, me llamaba Cavalcanti, fui intentando, bueno, pues exponer mis ideas sobre la situación literaria, estética, cultural, política y religiosa en este momento en el que ya la posmodernidad parece incluso superada. Vale, y luego además de eso también publicaste en el 2004 El renacimiento espiritual e introducción a los tratados de oración españoles. Sí, esto sí fue un trabajo más académico, un trabajo de investigación postdoctoral. Estuve 2 años en Londres, en The Warburg Institute, estudiando un poco lo que era la literatura espiritual previa a la gran eclosión mística del siglo XVI, es decir, todos aquellos autores que habían sido silenciados después del índice de 1559, desde Francisco de Osuna hasta San Francisco de Borja, franciscanos, dominicos, etc. En el fondo también la trilogía Güelfa lo que hacía era recuperar aquel mundo, pero ya desde una perspectiva no académica, sino desde la perspectiva de alguien que en el medio del camino de su vida quiere recuperar aquella vocación primera que tuvo y que le llevó a estudiar pues, literatura, que es la vocación literaria, la vocación de escritor. Y dentro de ese proceso pues, fueron apareciendo esos 3 volúmenes que has mencionado de la trilogía Güelfa, y ahora, como un paso más adelante, paso más allá, aparece El peregrino absoluto, que como decías ha publicado la editorial Ciprés en su colección Jánica, y yo antes de nada tengo que agradecer que si este libro ha salido publicado se debe precisamente a Ander Mayora, que era el director de la colección y al que le envié el manuscrito sin ninguna esperanza, él lo sabe, diciéndole que era un libro ilegible y un libro inescribible, y que él amablemente dijo: este libro tiene que publicarse en la forma en la que me lo has pasado, aunque debiera aligerarse, el volumen debería aligerarse, pero es tal como tú quieres que sea y esto merece la pena. Y bueno, esta apuesta llevó a que Ciprés Cultura finalmente editase el libro, y estoy muy contento de cómo ha quedado y también de estar ahora conversando contigo. Vale. Sí, el libro es un homenaje de alguna manera, ¿no? Bueno, es un recopilatorio, por decirlo así, no me gusta la palabra, pero sería un compendio de exégesis de otros lugares comunes, en el que se recogen bajo la estructura de un libro de horas litúrgicas los diferentes tópicos, lugares comunes, frases hechas que la posmodernidad está constantemente emanando, por así decir, ¿no? Y al mismo tiempo el libro es un homenaje claramente a Léon Bloy. ¿Por qué Léon Bloy?
Bueno, ¿Por qué? voy a hacerte una confesión entre nosotros, que quiere decir que estará a disposición de todo el mundo a través de las plataformas. Yo tenía un alumno que se convirtió en amigo y que vino un día a mi casa, y la siguiente vez que vino me trajo El Desesperado de León Blois. Porque cuando había entrado en mi casa, él había estudiado en París, en la Sorbona, filosofía, bueno, era español. Me dijo que había sentido que en mi casa había algo del aire de la casa de León Blois, cosa que él desconocía, y yo me quedé sorprendido, y a través de este punto, digamos, yo empecé a leer con intensidad a León Blois y quedé prendado de su estilo. Es un autor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a contracorriente. Es verdaderamente si Nietzsche era un filósofo a martillazos, él es un escritor también, un escritor a martillazos, un escritor católico a martillazos, llegando a los excesos. Y uno de sus libros principales es La exégesis de los lugares comunes, en el cual recoge todas ese tipo de frases que lo que él llaman los burgueses están una y otra vez utilizando como muletillas, latiguillos de lo que él llama la estupidez burguesa, el intento de reducir el lenguaje a una serie de lugares comunes que nos permitan pensar a fondo en nuestra realidad y mantener, digamos, el sistema político, económico y social en el que nos movemos. Yo creía entonces que 100 años después, 120 años después de la aparición de este libro, era también un momento de retomar, ¿no?, como él había dejado en suspenso también al publicar la segunda serie de la exégesis, retomar esos lugares comunes y aplicarlos a nuestra actualidad. El origen del libro, como en el caso de la trilogía Woelfo, estaba en un blog que se titulaba El Peregrino Absoluto, y a medida que fue desarrollándose que fueron apareciendo más y más entradas, me di cuenta que todas ellas reestructuradas podían dar lugar a un libro. Y este libro es El Peregrino Absoluto, la exégesis de otros lugares comunes, que se construye sobre el modelo, casi como un pastiche, como sobre el modelo de la exégesis de los lugares comunes, pero añadiéndole, digamos, un estilo propio que forma parte ya no de la tradición francesa, sino de la tradición literaria española, y concretamente de la tradición barroca. Ajá. Una de las diferencias que creo que hay con el libro de Blois es que, así como en el libro de Blois los lugares comunes aparecen más listados sin solución de continuidad, en el tuyo los has insertado en las diferentes horas litúrgicas monacales, etc. Y yo creo que el efecto de esa estructura es que hay una suerte de contradicción, no sé si no resuelta, que de esa estructura podría esperarse un contenido más manso, y sin embargo es un contenido muy a martillazos de alguna manera. Y es esa contradicción que está también presente, ¿no?, entre la caridad católica que puede suponérsele a un autor católico, por así decir, entre comillas, resulta que es un ataque en toda regla, con las armas del lenguaje, a la paz social. Y eso está en el libro de Blois y está en tu libro. Pero creo que en tu libro viene exacerbado por la estructura que le das. Sí, yo soy en esto, a pesar de que querría ser gótico, gótico en el sentido medieval, ¿no? Sí, no, La ya lo sé. luz, la desnudez, la pobreza cisterciense. En el fondo soy moderno, un antimoderno, pero un antimoderno al fin y al cabo es un moderno exasperado, y creo que si la modernidad se caracteriza por alguna figura retórica, no es la del oxímoron de los místicos, sino la de la antítesis, la del enfrentamiento entre conceptos opuestos que no acaban resolviéndose. Blois insiste mucho en el tema de que para hacer la auténtica caridad pasa precisamente por el insulto, por la grosería, por el ataque personal. No es o no quisiera serlo, al menos en mi libro, todo y que es
un libro lleno de, digamos, de figuras retóricas, de estructuras, de zeugmas, de todo aquel mundo, de todo un mundo que ya también ha entrado en crisis definitiva, que es el mundo clásico, el mundo de la tradición, al que suelo calificar en diversos puntos del libro como una Troya saqueada, es decir, esta imagen de la Troya destruida que aparece en los primeros libros de la Eneida. Todo y así, aún así, como te digo, la antítesis es también un intento de rescatar a su manera la verdad que pudiera haber de fondo en la época que nos ha tocado vivir. Luego, yo personalmente no sé si los comunes que manejaba Blois venían generados desde las instancias del poder político, porque bueno, no tengo un conocimiento tan amplio de lo que podría suceder socialmente en la sociedad francesa a finales del siglo XIX, pero sí me da, quizás es porque algunas de los lugares comunes que maneja Blois son ya de uso común todavía, incluso entre nosotros, ¿no? Sin que hayan, es como que los hemos ya heredado, no son nuevos para nosotros, son casi los mencionaban, hablaban de ellos o los utilizaban nuestros abuelos. Y sin embargo, en tu libro vienen recogidos muchos que son casi de nuevo cuño. Sí. Y que se amplían, o sea, se comienzan, uno mismo ve que se comienzan a usar socialmente, pero que no viene, por así decir, de una, bueno, iba a decir de una clase social, puede venir de una clase política, pero en el caso nuestro, en los lugares comunes heredados son de uso social, y los lugares comunes que tú manejas o que tú acuchillas, por así decir, son lugares comunes, la mayoría de ellos, muchos, que provienen del discurso político, que son usados por los políticos en sus mítines o que acuñan sus consejeros o los ministros, etcétera, a la hora de referirse a problemas o a posiciones políticas, y que luego pasan a ser usados por el resto de la población. Yo esa es la diferencia un poco cosa que no sé si sucedía así en el 19, es decir, no sé si la prensa francesa también lanzaba una serie de lugares comunes que luego la población usaba. No sé si tú eres de ese parecer o ves alguna diferencia entre uno y otro. Yo creo que, es decir, Blois también lo que lleva a cabo es una crítica demoledora, una crítica demoledora de la sociedad de su época y de la cultura mediocre que ésta consume. Y la cultura mediocre se refleja entonces en los periódicos de la época, en la reproducción de clichés de la época. En nuestro momento histórico esta forma se multiplica, casi como unas metástasis cancerosas, esta situación, sobre todo porque no solamente el discurso político, sino el discurso pedagógico, el discurso cultural da pie a numerosos de estos lugares comunes. Todos nos reímos mucho cuando hablamos de los marcos incomparables. Lugar común que no aparece, por prudencia mía, porque seguro que también lo he utilizado, porque de hecho siento que muchos de estos lugares comunes que aparecen en el libro de una u otra forma se te adhieren a la piel y se te adhieren a las expresiones cotidianas, y te ves un día diciendo vamos a generar sinergias y complicidades, ¿no? Y cuando lo acabas de decir sabes que has pecado y que has pecado contra la luz, pero no obstante uno debe flagelarse, ¿no? Bien, digo, como decías antes, lo digo simplemente como ejemplos, ¿no? El no a la guerra, o el seamos realistas, o el educar en valores, o no sabe usted con quién está hablando, hay que ser razonable, derecho a la felicidad. Tantos de estos, ya digo, clichés que nos hacen sentir del lado correcto social, del lado bueno de la sociedad, son los que una y otra vez intento desenmascarar. También he tenido la sensación, no sé si por ecolalia o no, con Léon Blois, que había una voz que no era exactamente la mía al escribir estos lugares comunes. Es decir, yo no me siento reconocido en la agresividad y en la violencia
que a veces se emplean en estos lugares comunes, y no obstante los reconozco como míos, los reconozco como míos. Creo que la propia escritura y el propio diálogo con Blois o con la obra de Blois también refleja de un modo singular, de un modo oculto, como en nuestra, digamos, en la constitución de nuestro pensamiento tenemos siempre muy en cuenta lo que otros nos dicen. Se me ocurre que podría incluso encadenarse mediante la mera enunciación o pequeño desarrollo de cada tópico, se podría incluso generar un discurso que resumiera casi nuestra época, ¿no? Resumiera nuestra época de un modo falso, es decir, sería una suerte de velo que lo que pretende es muchas veces tapar los problemas o las convulsiones o las contradicciones que tiene la propia sociedad cuando se hacen aseveraciones del tipo, no sé, tolerancia cero, no es no. Este tipo de aseveraciones tajantes parecen resolver en algún momento esas contradicciones que la propia sociedad tiene a la hora de decir que hay que valorar, respetar a todo el mundo, pero eso es imposible aplicando una tolerancia cero. Y hay una serie de tópicos que casi ponen en evidencia la época, y yo creo que lo que logra el libro es sacar a la palestra con el bisturí, ¿no? Con el bisturí del lenguaje, sacar a la palestra esas contradicciones. No sé, ¿qué opinas? Uno de los leitmotivs que van apareciendo en el libro es el que yo llamo el principio de no contradicción, como fundamento de nuestra época. Es decir, poder afirmar lo uno y lo contrario simultáneamente y sacar de ello la conclusión que más interesa al poder, ¿no? Y muchas veces hago incluso juegos con digamos, con las figuras lógicas de la tradición medieval, de la tradición escolástica, la conversión, la reversión, la contradicción, la contradictoriedad. Creo que esto es una de las, digamos, de las consecuencias que estabas tú señalando previamente. Vivimos en una sociedad en la cual se puede decir lo uno y lo contrario simultáneamente para obtener la conclusión que uno desea, como una expresión de la voluntad de poder en el sentido nietzscheano, del término. Y luego al mismo tiempo se afirma que se puede decir todo, pero hay cosas que no se pueden decir. O sea, es decir, hay cosas que no se permiten decir. Al mismo tiempo que se está diciendo que se puede decir por eso, todo. Claro, por eso el estilo tan bronco, el estilo tan recargado, ¿no? de mi propio libro, como una autoparodia de esos lugares comunes. Porque lo que yo insisto en mi libro y sobre todo en el prólogo, es que yo no soy un espectador externo que denuncia simplemente pues unas maneras de pensar, unas maneras de decir, como el intelectual eburnio, ¿no? Que está desde fuera y analiza, sino que está metido dentro de este mundo caído, ¿no? De este mundo caído en el cual también mi lenguaje está contaminado y por tanto también mi función social como escritor está contaminada de todas estas, de todas estas vulgaridades, ¿no? Yo este libro lo escribí en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años. Estaba ya acabado cuando estalló el confinamiento a causa de la pandemia del COVID, y ahora, a lo largo de estos meses, hemos ido viendo cómo se han ido multiplicando más lugares comunes que yo voy recogiendo y anotando en una libretita. Esto de saldremos más fuertes, no dejaremos a nadie atrás, hemos vencido al virus, etcétera, ¿no? Todos estos lugares comunes es continuo. Es decir, parece que los gabinetes de comunicación simplemente están actuando en función de cómo poder sacar como eslóganes lugares comunes que nos permitan tranquilizarnos y vivir medio adormecidos.
¿Y los eslóganes, perdón, son lugares comunes? ¿O los eslóganes acaban convirtiéndose en lugares comunes? Es decir, los eslóganes acaban convirtiéndose en lugares comunes, tienen la vocación de ser un lugar común. Es decir, que pierda su función original para que el consumidor, el votante, el ciudadano, acabe integrándolos y formándolos y, digamos, metabolizándolos en su propio organismo intelectual, pero incluso estético. Porque si hay algo abominable de todos los lugares comunes, es sobre todo su infecta cursilería. ¿Y hay escapatoria? ¿Hay algún tipo de escapatoria? Antes has mencionado tu condición de antimoderno y hay un, no sé si es de Baudelaire o, no sé, o del propio Compañón en el libro de los antimodernos, que dice que un antimoderno es un moderno que mira a través del retrovisor, ¿no? Constantemente. Claro, yo creo que esto, no me voy a poner ahora en plan muy blois, ¿no? Pero digamos, es la diferencia entre un antirrevolucionario y un contrarrevolucionario. El antirrevolucionario está en contra de la revolución, es decir, hace la revolución a la revolución. El antirrevolucionario hace la revolución a la revolución. El contrarrevolucionario es el que se opone a la revolución. Es el no al no de la revolución, el no al non serviam de la revolución. En este sentido, intenta, ya digo, y por esto es también uno de los puntos del libro, ser escatológico, en el sentido de que una de mis preocupaciones también en la trilogía Huelfa es tenemos que impedir el cierre disciplinario de nuestra sociedad, y el cierre disciplinario de nuestra sociedad está fundada en la exaltación, en el endiosamiento de la inmanencia. Solo a través de la trascendencia, como digamos, un tiro de chimenea, podemos seguir respirando y aspirando a un nuevo día. Por ello también en el prólogo cito un sermón de San Bernardo que dice que estamos en mitad de la noche, la imagen muy paulina, pero que ya se está acercando el día y que por tanto nuestra misión es permanecer firmes y vigilantes. Entonces esa sería la alternativa, y la alternativa individual sería intentar respirar por la chimenea. Intentar respirar por la chimenea, y por ello también la figura del monasterio, la figura del monasterio, de las horas litúrgicas, el coro como el lugar donde se cantan estos 150 lugares comunes, como los 150 salmos del oficio que deberían recitarse a lo largo de toda una semana. El monasterio no como el lugar de la fuga mundi, de la fuga seculi, sino, como decía José Jiménez Lozano, refiriéndose al Cister, como una tenaz empresa de despojamiento y de desnudez. ¿Y es posible eso en la urbe moderna? ¿Es posible? Creo que es precisamente... ¿Deberíamos vivir como una suerte de monacato urbano? Creo que en el fondo mi planteamiento, discutible, dudoso, lleno de contradicciones, es que el desierto actual no está en Tebas, no está en Judea, en el desierto del Negev, sino que el desierto actual es precisamente la ciudad. Es decir... Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es donde se debe uno luchar contra los enemigos del alma, que es el mundo, el demonio y la carne, decía el catecismo tradicional. Había algunos que iban al desierto no para huir del mundo, del demonio y de la carne, sino para combatirlos en soledad. Hoy en día esa soledad, y lo estamos viviendo también en estos últimos meses, tiene lugar en el centro mismo de nuestras ciudades, con todos los problemas que está habiendo, ya no solo económicos, que son muy graves, sociales, que están también, digamos, latentes y que confiemos que no acaben estallando, pero incluso, como es lógico y lo más llamativo, de salud física y de salud mental. Vale, pues nada. Yo simplemente, para acabar, querría volver a agradecer a la colección Jánica, a Ander Mayora, pero también a José Luis Trullo, que es el editor de Ciprés Cultura, que haya publicado
pues este librito que a mí me ha hecho muy feliz, con una portada, ¿no? Monacal, ¿no? Con un monje tapado como si fuera un cartujo, inclinado sobre el escritorio y recitando o leyendo los salmos. Muy bien, pues nada, hemos conversado hoy, Armando Pego Puigbo y yo, Ander Mayora, y nada, un abrazo y hasta Un la abrazo, próxima. Ander, Será pronto. muchísimas gracias. Ha sido un placer vernos. A ti, a ti. Ahora, adiós, adiós.